Capítulo 5. Infancia. Pregunta. ¿Cuáles son los hábitos comunes de los hijos marcianos? Ramatiz. Toda vez que la agrupación doméstica, en Marte, es considerada como curso preparatorio para el evento de la familia universal, el hogar es un local transitorio, destinado principalmente a la reencarnación de los espíritus que procuran nuevas experiencias en el campo material, para obtener mejor entendimiento cósmico. Los hijos significan, por tanto, verdaderos huéspedes en visita de confraternización espiritual, por encima de las características consanguíneas que se particularizan por identidad fisonómica. No tardan en ser eliminados los lazos identificadores de descendientes de la carne, dando lugar a que prevalezcan exclusivamente las cualidades magníficas del ciudadano cósmico, hermano eterno. Pregunta. ¿Desaparece, entonces, la ascendencia o autoridad disciplinada entre padres e hijos? Ramatiz. Se derriban las paredes convencionales de la carne, y surgen las características del espíritu eterno. En casi todos los hogares marcianos, los recuerdos de vidas anteriores son perfectamente identificados, aun independientemente de los relatos prerreencarnatorios, o de los vínculos psíquicos, que más adelante conoceréis al tratar de las reencarnaciones. Los miembros componentes de las nuevas familias carnales, siempre recuerdan, jubilosos, sin constreñimiento, las variadas situaciones de sus existencias anteriores, en que padres, hijos, esposos o esposas, utilizaran cuerpos y condiciones carnales opuestos. No les preocupan las prerrogativas, muy del gusto terreno, de los árboles genealógicos, y de los ancestrales famosos en el melodrama terrestre. Consideran el cuerpo de carne asunto secundario, como instrumento diferenciador del trabajo. Algo de los vestuarios humanos, que comúnmente valorizan el estilo o el toque peculiar de una costurera. La preocupación máxima de padres e hijos, esposos o esposas, es la de valorizar siempre el contenido del hombre interno, que es el alma, la verdadera unidad de la familia cósmica. Pregunta. Al reconocerse como espíritus reencarnados, ¿dejan las criaturas de asumir responsabilidades y deberes para con los padres? Ramatiz. Cuando las almas están completamente identificadas e integradas en la responsabilidad fraterna, desaparece la necesidad de obligaciones, que se anulan por la espontaneidad de la conciencia emancipada. Ya podéis comprobar, en la tierra, que los recuerdos de vidas anteriores, que brujulean en vuestra mente, están desembarazando preconceptos religiosos, anulando fronteras de razas, y eliminando las separatividades que distinguen las familias a base de las configuraciones hereditarias. Poco a poco, la divulgación de la idea reencarnatoria, os da la concepción exacta de ser espíritus eternos y hermanos, comprendiendo que el exterior físico es apenas accesorio y provisional. Así que podáis comprobar que vuestros actuales progenitores fueron vuestros hijos, o que los hijos detestados del vecino rencoroso, fueron vuestros amigos amados en el pasado. Habéis de extinguir, gradualmente, los tontos preconceptos de la separatividad por el cuerpo físico. La idea de propiedad de una progenie, constituida a base de ascendentes biológicos, de vuestro mundo, tendrá que ser reajustada con toda urgencia, en vista de la implacable disolución que la tumba ejerce en los vestuarios de carne. Pregunta. ¿Tienen los hijos libertad para asumir su destino? Ramatiz. Emprenden sus peregrinaciones de aprendizaje espiritual muy temprano, en tierna edad, aunque les sea permitido continuar en el hogar el tiempo que les convenga. Se trata de una secuencia tan natural y tradicional, en Marte, que no se producen escenas dolorosas en los momentos de la separación afectiva, pues recuerdan la partida de huéspedes simpáticos, que deben atender a objetivos diversos de los de sus hospederos. Los afectos que se procesan exclusivamente en el espíritu y en la convicción de la eterna indisolubilidad de los lazos definitivos del alma, eliminan las despedidas tristes y las situaciones deprimentes de los sollozos angustiados. La sonrisa de alegría y de comprensión, unida a los buenos deseos para el amigo espiritual, que se despide en busca de un ideal para el bien común, forma el cuadro emotivo de la hora en que la criatura revela su sentido directriz en el mundo marciano. Pregunta. Ese sentido directriz, en tierna edad, no trae preocupaciones a los padres en cuanto a la seguridad del hijo precozmente entregado al torbellino de la vida pública. Ramatiz. Reconocemos que la preocupación de vuestra pregunta se basa en las condiciones comunes de vuestro mundo, aún agresivo y egoísta. No obstante, estamos haciendo consideraciones sobre una civilización equilibrada, en la que el amor y la verdad son normas comunes de vida. En vuestro mundo, tan contradictorio y repleto de las más dolorosas acechanzas, sobreviven el infeliz abandonado y el huérfano de los caserones aristocráticos o de los umbrales helados de las iglesias. Pero, ¿por qué tendrían que preocuparse los progenitores, en Marte, donde el servicio fraterno y la armonía de vida, son más dominantes que la necesidad de vuestra alimentación en la Tierra? No es el menor abandonado, en vuestro mundo,
También, el tipo de la criatura viajante, marciana, aunque bajo la condición de la figura infeliz del animal expulsado del regazo materno. Pregunta. Creemos que por el hecho de ser el hogar marciano más evolucionado que el terreno, debería brindar mayor asistencia a los hijos. ¿Nos parece que esa partida en tierna edad es algo prematuro, como un desheredamiento de la afección? No es así, Ramatiz. No es la demora en el recogimiento del hogar humano lo que soluciona los problemas eternos e íntimos de cada alma, que es componente indisoluble de la humanidad universal. Las familias humanas constituyen breves cursos físicos, de pozo espiritual, donde las almas, encadenadas por los lazos consanguíneos, renueven lecciones de amor o apagan incendios de odio del pasado. Sería profundo equívoco creer que el aglutinamiento biológico simpático debe sacrificar la identidad real del alma. El mismo Jesús, el sublime orientador de vuestros destinos espirituales, cuando os advirtió, abandonad padre y madre y seguidme, se refería a la profunda necesidad de la liberación de los lazos consanguíneos de la familia humana, para alcanzar más breve ingreso en la familia universal y eterna. No preconizó la extinción de los deberes familiares, ni sugirió la fuga a las responsabilidades espirituales, sino que os recordó la incongruencia de la exclusividad afectiva en las agrupaciones domésticas, amando solamente por la identidad de la sangre y despreciando el Cristo, que es universal. La reunión de almas habitando cuerpos afines y ligadas por los imperativos de la sangre, es solamente el palco provisional que sirve para el aprendizaje del amor del espíritu, que es el amor verdadero. Pregunta. Pero, el hogar no debe funcionar como unión de los espíritus, aunque olvidados por la apariencia física. Ramatiz. Aunque de forma íntima y simpatía carnal, paradójicamente, el hogar ajusta las almas para su entendimiento recíproco, y las separa, a propósito, para lograr nuevas afecciones extrañas. Vuestra necesidad de formar nuevos hogares, aparta entre sí padres e hijos, para dar lugar a nuevas deliberaciones conyugales. Las exigencias educativas acostumbran bien pronto a la familia, en las horas domésticas, a la ausencia de los hijos. Ideas más importantes, muchas veces, obligan a los descendientes queridos a largas separaciones y viajes fuera de las fronteras domésticas. Labores excesivas pueden constreñir al jefe de familia a continuos viajes. Y, finalmente, la enfermedad divide la familia entre el hospital y el hogar, y la muerte entre este y el cementerio. Persiste la separación de la familia en las modificaciones comunes del crecimiento de los hijos, en las diferencias de los patrimonios intelectuales o artísticos, religiosos, políticos o emotivos, entre sí. Enorme es la diferencia mental de la criatura buliciosa, con la de la abuelita que rememora las ilusiones del mundo. La pasividad de la esposa puede distanciarse enormemente del intelecto activo del compañero, pues ambos procuran ideales de sexos opuestos. Los gustos, las profesiones y los cursos académicos apartan, aíslan y crean confutes mentales entre hermanos. La hija que ya divide su afecto con el novio escogido, se desprende del antiguo afecto que tenía a los padres, culminando muchas veces en separaciones físicas definitivas, en vista de las contradicciones de caprichos o ideas. En realidad, las líneas morfológicas que determinan la constitución de los cuerpos de la agrupación doméstica, los propios intereses en común dentro del mismo hogar, pueden dar lugar a que no se aproximen y unan verdaderamente sus componentes. El verdadero afecto, el amor real, santo e indisoluble, se revela cuando los familiares se encuentran atraídos por los vínculos eternos del Espíritu, y bajo la égida sublime de Jesús. Las prerrogativas de los mundos de las formas, separan comúnmente a los constituyentes de la misma célula familiar, comprobándoos que solo el afecto cósmico es el sobreviviente en el juego de los intereses humanos. Pregunta. ¿Qué se entiende por criatura viajante? A que el hermano aludió anteriormente. Ramatiz. Es la criatura emancipada, que se desprende de los lazos domésticos y peregrina temprano por el mundo, en busca de los objetivos íntimos que desea concretizar. La criatura viajante reina de modo absoluto en el local y en el ambiente en que se presenta, alimentando una de las tradiciones más jubilosas entre los marcianos. Todas las puertas le son abiertas y todos los gustos le son satisfechos, habiendo intensa preocupación de alegrarla, llegándose hasta la competencia sana de fraternidad. Las interpretaciones, la risa llena, y las narraciones excéntricas de los caminos recorridos, sirven de motivos encantadores para los oyentes, que prodigan a la criatura felices momentos de ternura espiritual. Pregunta. ¿Existen lugares especiales para abrigar a las criaturas viajantes? Ramatiz. En todos los hogares hay lecho, biblioteca, juegos y distracciones basadas en el conocimiento científico, artístico o religioso.
La criatura da principio a la responsabilidad inherente al futuro ciudadano, absorbiendo, a través de suaves lecciones repletas de sucesos agradables, los elementos culturales y educativos necesarios a la vida física. Cuando se aproxima a agrupaciones familiares, significa la bendición divina donada por el Padre, pues compensa la ausencia del descendiente de aquel hogar, que también salió temprano en la peregrinación de la criatura viajante. Pregunta. ¿Cuáles son los motivos que incentivan a todos a cooperar para el mayor éxito y ventura de la criatura viajante? Ramatiz. La conciencia de la verdadera vida del espíritu eterno. La humanidad marciana proporciona a la infancia el máximo de ventura y comprensión, porque el ciudadano adulto, que es la criatura crecida, sabe bien que está donando al pequeño peregrino, exactamente o más, que aquello que también recibió en su fase tradicional de criatura viajante, funciona, allí, sin sofismas o intereses, la perfecta aplicación viva de haced a los otros lo que queréis que os hagan. Le ocurre, además, que en nuevos peregrinajes, de retorno a su planeta, ha de vestir nuevamente el traje de la criatura viajante, volviendo a disfrutar, nuevamente, los efectos del ambiente tradicional de amor y alegría que alimenta al prematuro peregrino. Mientras el hombre marciano embellece continuamente su mundo físico, reviviendo en nuevas reencarnaciones, conforme a sus obras, el ciudadano terrestre, infeliz e ignorante, siembra la corrupción, el desorden, el delito y el sufrimiento, para retornar en futuros peregrinajes, a fin de coger los resultados dantescos de sus propias creaciones infernales. Pregunta. ¿No hay peligros y accidentes para la criatura viajante? Ramatiz. La probabilidad de accidentes existe siempre en los mundos físicos, que son hechos de sustancia rígida, contundente, ya sea la Tierra, Marte, Venus o Júpiter. No obstante, el accidente en el medio marciano, solo puede ocurrir mediante la suma de coincidencias imprevistas, que sobrepasen la tradicional vigilancia técnica y las seguras previsiones científicas. Salvo los acontecimientos propios de la naturaleza, como erosiones, caídas de rocas, modificaciones locales en el suelo subterráneo o reacciones magnéticas de planetas intrusos, no se registran accidentes graves. Pregunta. Cuando se traslada de un local a otro, no hay probabilidades de acontecimientos de orden más emotivo o moral. Ramatiz. Esa jornada está exenta de peligros, por la ausencia de malhechores o criaturas enajenadas. En Marte, donde la existencia delictuosa sería un acontecimiento espantoso, y por tratarse de un mundo exento de las necesidades kármicas de purificación compulsoria. Pregunta. ¿No debemos suponer accidentes ocurridos con motivo del tránsito? Ramatiz. El accidente de responsabilidad personal sería también de carácter terrible, por demás, para un ciudadano marciano, cuya vida espiritual constituye su exclusivo objetivo en el mundo de las formas. No manifiesta la voluptuosidad egocéntrica, la insania moral, la cólera, la neurastenia, la vanidad y la grave irresponsabilidad espiritual del conductor de vehículos de vuestro mundo, que se asemeja más a un duende, o a un alucinado, que deja muchas veces, en el rastro de su paso motorizado, algunas víctimas de su imprudencia o impiedad. Pregunta. ¿Podríamos evaluar, más o menos, los motivos de la ausencia de ese peligro de tránsito? Ramatiz. Oportunamente, os daremos detalles del tránsito marciano, por los cuales verificaréis la imposibilidad de los abordajes de vehículos, debido a leyes sabias del magnetismo, y a la disposición noble y cristiana de sus conductores. Además, la vida marciana es preferentemente aérea, condicionándose el tránsito terrestre casi a una diversión, con despreocupación de la angustiosa pérdida de tiempo del habitante terreno. Pregunta. Es en la tierna edad que la criatura marciana emprende su camino por el mundo. Podríamos conocer la edad aproximada, tomando por base la de la criatura terrena. Ramatiz. Así como conocéis, en vuestro mundo, adultos cuya mente se nivela a la de una criatura de 10 o 12 años, podéis encontrar en Marte lo opuesto, en que, a la edad de 7 años, comúnmente, la criatura posee mejor discernimiento y sentido de responsabilidad que el 80% de la humanidad terrena. De ahí es que hay casos en que la criatura viajante parte del hogar en la edad equivalente a los 3 años terrestres, pero con un sentido directivo muy superior al de vuestra capacidad física. Pregunta. ¿No es un tanto prematura esa partida para el mundo profano, a los 3 años de edad? Ramatiz. En la propia tierra que os sirve de morada, se han destacado numerosas almas a tierna edad, revelando discernimiento superior a muchos adultos. Citamos a Mozart, en la esfera de la música, que a los 5 años de edad, ya dirigía conciertos de su propia composición. Pregunta. ¿Cuáles son las características físicas de la criatura marciana? Ramatiz. La fisonomía es la de querubín crecido.
de cabellos normalmente claros, sedosos y transparentes, que moldean el rostro que recuerda la porcelana translúcida. Los ojos son límpidos como gotas de rocío, de color azul celeste tirando a un verde que recuerda la paja tierna. La atmósfera tenue de Marte conduce a larga distancia su risa llena y su voz musical, que rememora los sonidos delicados de una arpa afinadísima. Las manos son lisas, de piel aterciopelada como el satín, y los movimientos vivos, con las palmas de las manos siempre vueltas hacia arriba, dejan la impresión constante de prodigalidad espiritual. Las niñas mueven las manos con la misma gracia de las palomas cuando se posan, llenas de elegancia, en los nidos suaves. Aunque tratando de huir de los lugares comunes de vuestras descripciones románticas, desprovistas de vocablos que puedan señalar con exactitud los tipos de las criaturas marcianas, os recordamos, apenas, que se asemejan perfectamente a fascinadoras figuras vivas, que vuestros artistas se esmeran en pintar, por encima de vuestra realidad, en los cromos e ilustraciones de obras lujosas. Pregunta: ¿cuáles son sus sentimientos emotivos o psicológicos? Ramatiz: son criaturas absolutamente desprovistas de afectaciones, sofismas o melancolías del sufrimiento precoz. Alegres y sencillas, exteriorizan lo que llevan en el alma sin frustraciones o disgustos. Son serviciales, tiernas, naturalmente respetuosas y con profundo sentido espiritual de autoconciencia en todas sus actitudes. Nadie las censura, porque no merecen reparos intempestivos. Revelan la misma disposición de carácter del adulto, siendo útiles y verdaderos, en perfecta armonía con cualquier situación en el ambiente. Así como la flor no sabe lo que es la virtud o el pecado, pero se manifiesta y crece, embelleciendo y perfumando el jardín, apenas en su deseo ardiente de más sol, la criatura marciana es la flor viva y rutilante que se abre en el escenario material, regida por el deseo vehemente de más Dios. Pregunta: ¿el prematuro abandono de los hogares por parte de los hijos no extingue en ellos los lazos afectivos que constituyen cierto placer de la vida humana? Ramatiz: es conveniente no confundir la afectividad espiritual con el sentimentalismo terrícola. La serenidad espiritual, sin los extremismos melodramáticos o las emociones descontroladas, es una de las más admirables características de los marcianos, que viven distantes de la afectación y de las exageradas emotividades de los padres, que se fanatizan con la figura provisoria del hijo de su carne, tal como el artista se obsesiona con su obra. Tampoco se descontrolan, en el otro extremo inconveniente, en la cólera y en la violencia, en que desahogan su orgullo y amor propio heridos, en la brutalidad de los castigos corporales a los hijos desobedientes o caprichosos. Numerosas criaturas, en vuestro mundo, que tienen devoción por los hijos a manera de ídolos sagrados, no evitan odiarlos, furiosamente, cuando ellos se emancipan y contrarían los caprichos de las tradiciones de familia. Permaneciendo en un sentido de equilibrio afectivo, los marcianos no extinguen el amor en el alejamiento prematuro de los hijos, ni se manifiestan afligidos, porque consideran la vida física simplemente como el intermedio de la verdadera vida, que es la espiritual. Esta es inseparable entre los que se aman en la pureza del afecto cristiano de hermanos eternos. La libertad concedida, bien temprano, a los hijos del hogar marciano, es una contingencia o actitud tan natural, como la que adoptáis con vuestros hijos cuando consentís que ellos se separen de vosotros a fin de atender a sus deberes escolares o educacionales, yendo, muchas veces, a lugares distantes. Pregunta: esa criatura viajante, que deambula siempre, no se puede deformar psicológicamente, debido a la prematura emancipación. Ramatiz: no debéis considerarla al mismo nivel, o próxima a la criatura terrena. Pues no se trata de criatura con tendencias a caprichos nocivos, irritable, imprudente y con aversión a las tareas serias, ni bajo la influencia de los vicios perniciosos de vuestros adultos desequilibrados. Está bien lejos de la figura desatinada del grosero muchacho de la tierra, que es cínico, insincero y rudo, portador de ese lenguaje obsceno que macula la belleza de la infancia terrestre. La criatura marciana es un espíritu equilibrado en el amor y en el bien, que retornó al cuerpo físico, solo para embellecer el alma que ya alcanzó conducta santificada. Los adultos que la rodean, son criaturas bonísimas, constructivas y puras de espíritu, que desde la cuna hasta la inmaculada vejez, dominan las asperezas de los instintos inferiores. Bien temprano, la criatura aprende que el cuerpo es el traje efímero del alma necesitada, en vez del figurín personalísimo configurado por el hombre terreno. Pregunta: ¿la criatura marciana está libre de las enfermedades naturales de la infancia terrena? Ramatiz: el sufrimiento, funcionando como proceso compulsorio de purificación humana, en los mundos físicos, sirve solamente para los espíritus que no han alcanzado la conciencia espiritual. Los recursos patológicos son canales drenadores de las toxinas psíquicas,
que aún se incrustan en los vehículos sutiles del alma, tales como las impurezas producidas por el odio, celos, desatinos, lujuria y otros desvíos morales tan comunes en las existencias humanas desarmonizadas. Las llagas, tumores, necrosis, hipertrofias, úlceras, cánceres, etc. resultan de la causticidad que el veneno psíquico produce en la intimidad extramaterial del cuerpo astral. La cura se procesa en el descenso, en la congelación, de esa carga emponzoñada, drenándola hacia el campo material, que es su verdadero correspondiente vibratorio. La materia funciona como hilo tierra, y absorbe, en la manifestación patológica, el quimismo cruciante que aún oprime y abochorna el espíritu afligido. La lepra, repulsiva y dantesca, no es más que la terapia espiritual de urgencia, que el alma pecadora, ansiosa por rehabilitarse, pidió a la dirección divina, para expurgar el tóxico aniquilante que penetra en todos sus intersticios periespirituales. Alucinada, vagando en pungente angustia en el tráfago de las esferas invisibles a los sentidos físicos, sumergida y oprimida en un cuerpo de magnetismo impuro, coercitivo y atroz, grita a los cielos, suplicando el socorro o el tratamiento generoso del dolor. Suplica, en fin, la oportunidad salvadora de la reencarnación, que significa para ella el único recurso terapéutico para aliviar su sufrimiento. Por eso podéis notar la conformidad comúnmente observada en los leprosos, y también en los ciegos. Porque en la subjetividad de su conciencia espiritual, reconocen la necesidad de procesos de urgente filtración tóxica, a través de los poros sensibles de la carne. En virtud de que los espíritus terrestres, con raras excepciones, aún conservan en su intimidad gran porcentaje del tóxico psíquico-mental, arrastrado de otras vidas, la tierra es la lavandería moral y espiritual, en que el alma expulsa sus manchas en el río cristalino de las lágrimas purificadoras. Es tan benéfico el sufrimiento, que Jesús, vuestro mentor espiritual, os aconsejó la máxima resignación ante el dolor, a fin de que no perdáis el provecho saludable de la expurgación deletérea del alma, y para que el espíritu terrestre alcance las horas del sufrimiento más acerbo, sin la impulsiva autodestrucción provocada por la falta de preparación psíquica. Existen las enfermedades congénitas, en vuestro mundo, que van graduando las almas en un ritmo iniciático al dolor, para que, más tarde, puedan alcanzar el clímax, exigible en la expulsión del contenido nocivo a su evolución espiritual. Pregunta. Consecuentemente, la criatura marciana está exenta del sufrimiento, porque ya es espíritu superior. Ramatiz. Tratándose de alma equilibrada y emotivamente sana, no necesita esa red de canales de drenaje del psiquismo desvirtuado, así como el traje inmaculado prescinde del jabón cáustico para la extinción de las manchas. Pregunta. En la peregrinación que hace la criatura, en Marte, se interesa por la música y aprende el manejo de instrumentos musicales. Ramatiz. El aprendizaje musical, en Marte, es asunto tan necesario y exigible, como el curso de alfabetización lo es en vuestro mundo. No se trata de una condición de cultura artística o de relieve en la esfera común de la vida física. Forma parte de la existencia cotidiana, por la misma razón que el aire se hace preciso a vuestra respiración. A medida que el alma alcanza estados sublimes de emotividad, busca su nutrición espiritual como imperativo rítmico de la correspondencia vibratoria del cosmos. El salvaje del batuque, de ritmo monótono, cansino, está a inmensa distancia del que aprecia a Brahms, Bach o Wagner, de igual modo que el alimento material del hombre de las cavernas significa basura detestable al paladar de un Francisco de Asís. La criatura marciana, espíritu sublime reencarnado, no solo se sirve del arte musical como necesidad de biología espiritual psíquica, sino que la transforma en vivo complemento de su lenguaje sutil y festivo. Sumamente hábil en la ejecución de cualquier instrumento, improvisando melodías y frases musicales con excesiva facilidad, se divierte comunicándose por medio de un vocabulario sonoro, comprensible y celebrado por los adultos. Los niños marcianos tienen sus instrumentos como prolongación viva de sus espíritus alegres y sinceros. Unen la palabra al recurso telepático del pensamiento, y ajustan un excéntrico fondo musical con sus instrumentos portátiles, componiendo diálogos, sui generis, que hacen encanto y la alegría de la vida marciana. Son composiciones en las que se revela un espíritu de filigranas inteligentes, regocijado, festivo y de una sagacidad impregnada de pureza, solo comparable a la de las almas santificadas. Podemos afirmar que en Marte ya se practica el entrenamiento necesario para alcanzar el entendimiento del verdadero y definitivo lenguaje del espíritu en las altas esferas, como es la música. De ahí que constituya este arte, en la criatura marciana, un precepto fundamental de manifestación incesante y disfrutable bajo las combinaciones de color, luz y sonido. La maravillosa trinidad de las humanidades superiores. Pregunta.
Esos instrumentos usados por la criatura, tienen alguna semejanza con los de la Tierra. Ramatiz. Varían, algunos, en cuanto a la configuración y al procedimiento de ejecución, aunque hayamos notado muchos análogos a los de la Tierra. Se destacan, no obstante, por la confección en material superior, más vibrátil, y unísonas en las repercusiones sonoras, debido al conocimiento perfecto de las leyes vibratorias en todos los campos de la vida humana. La instrumentación musical de los marcianos es toda acústica, manifestándose la más perfecta limpidez de sonidos y armonías, desprovista de las proverbiales resonancias y distorsiones de los conflictos vibratorios que provienen de la heterogeneidad del material empleado. Aunque dejamos los detalles específicos para transmitirlos más adelante, en el capítulo referente a la música marciana, anticipamos que los instrumentos más comunes y preferidos por la criatura marciana, son algo parecidos a las filarmónicas de boca que se están ennobleciendo actualmente en vuestro mundo, y que emiten prodigios sonoros en las manos de apreciados virtuosos. Son pequeños aparatos de forma circular, como dos platos de metal superpuestos, con ranuras en toda la extensión, y que además de funcionar melódicamente con el más sutil impulso de aire emitido por la boca, poseen delicado conjunto interno, de minúsculas conchas, de sustancia vítrea y coloreadas, sensibles al magnetismo humano, que giran y ruedan velozmente, en la más fantástica combinación de consonancia musical. Tales filarmónicas, en forma de graciosas conchas rasas, superpuestas, permiten obtener los más increíbles recursos sinfónicos, gracias a otros dispositivos de rápida adaptación. Pregunta. ¿Es la única instrumentación usada por la criatura viajante? Ramatiz. Son múltiples las formas que podemos señalar como instrumentos preferidos por las criaturas, pero difieren inmensamente de la tradicional morfología del es que usáis. Estamos obligados a circunscribirnos a las descripciones semejantes, a fin de que podáis comprender la capacidad técnica y real de esa instrumentación, que llega a abarcar tipos de filarmónicas, flautas, mandolinas, miniaturas de arpas, etc. Tienen, también, cierta esfera translúcida, erizada de agujas cónicas, que las criaturas giran rápidamente, como esos trompos multicolores de vuestro mundo, con la fascinante facultad de poder ser regulados desde los sonidos agudísimos que emiten, a semejanza de los pájaros estridentes, hasta las más deliciosas combinaciones de voces cristalinas, bajo los dedos de movimientos inconcebibles, que provocan exóticas combinaciones melódicas, en consonancia con la velocidad de rotación del instrumento. Difícilmente el hombre de la tierra la tomaría por música instrumental, creyéndola más bien suaves cánticos de pájaros felices. Cuando se reúnen los viajantes, que convergen desde todos los ángulos de las ciudades, portadores de los instrumentos más variados, cesa la actividad común y el pueblo participa de los maravillosos momentos de gracia y espiritualidad superior, en los que los bandos gárrulos de criaturas interpretan todas las voces de la naturaleza, desde los sonidos del arroyo refrescante sobre las piedras pulidas, hasta las combinaciones misteriosas del canto del pájaro espiritual. Este es uno de los trazos más encantadores de la vida marciana, que convierte a las criaturas viajantes en motivo de júbilo y arrobamiento insuperables, como figuras de una gracia divina donada al orbe. No podemos haceros comprender cuánta belleza y magnetismo divino se exteriorizan en esos momentos, en que los espíritus marcianos anulan las fronteras de la edad física, para agruparse, al unísono, en la intimidad santa de la manifestación crística, a la simple enunciación de criaturas viajantes. Se modifica la pulsación del ritmo de la vida social y común, por cuanto esos bandos de aves humanas que peregrinan de ciudad en ciudad, de comarca en comarca, son como lazos de unión entre todos, conduciendo en sus romerías, canciones y melodías, costumbres y expresiones exclusivas de OTR. Las regiones son consideradas siempre como turistas o mensajeros de buena voluntad, cuyo lenguaje más común es la ternura, la música, el color y la admirable fuente de renovación magnética que exteriorizan como alimento energético para los más viejos. Pregunta. Habíamos concebido la idea de que esa criatura de emancipación espiritual fuese seria, contraria a las holguras y trotes comunes de la infancia terrena. No es extraño, Ramatiz, cuanto más se sublima el espíritu humano en dirección a los mundos edénicos, más se aproxima a aquel concepto de Jesús. Dejad venir a mí los pequeñitos, porque de ellos es el reino de los cielos. La tristeza, la melancolía y el exceso de circunspección, son más propios de las almas pesimistas, insatisfechas, demasiado dadas a las situaciones prosaicas de la vida efímera. La figura definitiva del ángel, que está por encima de las comprensiones y de los intereses humanos, no es de semblante triste y penoso, exageradamente preocupada con las opiniones exteriores. En realidad, es de fisonomía radiante, dulce y tierna como la criatura despreocupada e inocente.
Sus movimientos son expansiones de afectividad incondicional. Su presencia enciende alegrías en el corazón. En consecuencia, el adulto marciano es una criatura crecida, que vibra incondicionalmente ante la contagiosa presencia de la alegría del viajante, y aún más vibrátil en el contenido espiritual sublimado, porque es menos materia y más espíritu se revela en la más absoluta y espontánea disposición traviesa, holgazana, en la más pura pillería, toda inofensiva y atrayente. Ese estado de pureza infantil no le anula las características latentes del espíritu evolucionado, de mente dominadora y muy alejada de los pruritos geniales de vuestro mundo. Bajo la figura alegre y expansiva de ángel majestuoso, palpita también la sabiduría cósmica del genio divino. Pregunta. Entonces, la criatura, en Marte, comienza a trabajar en tierna edad. Ramatiz. Existe, sí, la obligación de perfeccionarse con vista a los objetivos sagrados del trabajo, que es necesario al bien común. Mas la criatura marciana alcanza ese desideratum bajo gradual e inteligente curso preparatorio, espontáneo e imperceptible, que le hace sentir la obligación laboriosa como un placer siempre deseable. La habilidad de los psicólogos marcianos los favoreció en la institución de recursos suaves y progresivos, en las exigencias de la labor cotidiana, que pudieran eliminar todo el aspecto alérgico, desagradable y monótono de las tareas prosaicas. Los padres están lejos de sentir el falso pudor de confiar tareas comunes a la criatura más favorecida en el campo económico, no privan a su prole de desarrollar sus energías en potencia, que a través del trabajo humano producen las condiciones dinámicas del futuro ángel creador. La disciplina de cooperación en el plano físico, forma el curso preparatorio para el desenvolvimiento de las fuerzas cósmicas que están condensadas en la intimidad del alma creada por Dios. Los mundos físicos o materiales no son valles de lágrimas, penitenciarías del espacio, o celdas planetarias de expiaciones espirituales, en la forma común con que conocéis esas definiciones. En realidad, significan siempre, y eternamente, benditas escuelas de rectificación espiritual. El Creador, que es infinitamente sabio, bueno y justo, no tuvo en la mente crear departamentos correccionales, sino institutos de perfeccionamiento sideral. El dolor y el sufrimiento son procesos de perfeccionamiento espiritual, a semejanza de la lija que beneficia y da pulimento a la madera, del ácido que limpia los vidrios o del cincel que desbasta el carbono y lo transforma en rutilante preciosidad de orfebrería. Pregunta. ¿Cómo es esa preparación gradual para el trabajo que recibe la criatura marciana? Ramatiz. Es la adaptación, increscendo, a una profesión o labor, suave e imperceptible, y no una obligación repentina que se hace desagradable por la falta de preparación psicológica. Análogamente, recordamos los ajustes graduales que el académico hace en el curso de la medicina, que lo defienden naturalmente contra los efectos repulsivos de la patología, posiblemente no soportables si fuesen presentados exabrupto. Las criaturas marcianas van agregando a sus diversiones, ocios e iniciativas, pequeños esfuerzos que las condicionan a las responsabilidades definidas. Los pedagogos trazaron un ritmo educativo y compulsorio en toda la peregrinación de las criaturas viajantes, que las inclina a la labor futura en la comunidad. Aunque favoreciendo todas las voluntades y todos los gustos, siempre les son exigidos tareas, ajustes y cooperaciones, a sus propias solicitaciones. Cuando se hallan en tránsito, en los vehículos puestos a su disposición, deben cuidar de los controles magnéticos, especie de radar, que impide el choque de contrarios en las mismas zonas de tránsito. El alimento obtenido en las reservas nutritivas públicas solicita de ellas las iniciativas de búsqueda, elección y autoservicio. El líquido espera por sus disposiciones de dosis radioactivas. Los instrumentos públicos despiertan en ellas reflexiones preliminares para los manejos funcionales. El lecho en los hogares de hospedaje espera los cuidados de la arrumazón adecuada. El vestuario y el aseo son tareas que deben ser ejecutadas personalmente, aunque bajo las orientaciones superiores. En todos los hogares que visita, la criatura propone una tarea de responsabilidad a la siguiente que la sustituirá. Millares de motivos graduales van intensificando el potencial laborioso, creando una segunda naturaleza dinámica y disciplinada, además de los recursos de cooperación a que se ve obligada la criatura en el concurso ajeno, despertando mayores ansias de fraternidad. Normalmente, el niño se transforma en ciudadano adulto, siendo portador de un contenido energético laborioso y suficiente, que lo dispone favorablemente para las tareas más prosaicas y fatigosas bajo la misma índole con que se mantienen las holguras y los placeres. Existen seres en la Tierra, que aún en los últimos días de sus vidas físicas, no soportan la inmovilidad ociosa, viviendo inquietos y activos, sin poder librarse de la condición dinámica que se modeló a través de una infancia ardua y laboriosa.
Se sienten placenteros, optimistas y desahogados, en trabajo continuo, en las obligaciones materiales que les compensan el transbordamiento de energías creadoras. Es el trabajo, en realidad, el que desarrolla el contenido del espíritu candidato a la angelitud. Pregunta. En su ausencia prematura del hogar, la criatura marciana no se siente nostálgica ante la distancia de los afectos más allegados. Ramatiz. Esa nostalgia de que habláis, es común a los espíritus sublimes, porque refleja la nostalgia de su verdadero hábitat, que es el mundo edénico. La concepción de la fisonomía triste del ángel desterrado, tiene su fundamento, pues el medio hostil obliga a la entidad espiritual a un recogimiento íntimo, procurando compensación a su manifestación subyugada por las fuerzas que le limitan la expansión sideral. Excepto eso, la criatura marciana, que es también un espíritu en camino de la angelitud, no está poseída de melancolía por la ausencia del hogar humano, toda vez que vive, en lo íntimo de su contextura espiritual, las vibraciones expansivas del amor fraterno, universal. Pregunta. ¿Hasta qué edad análoga a la terrestre la criatura viajante prosigue en su peregrinación voluntaria? Ramatiz. Hasta el equivalente físico de los 7 años terrestres, cuando así lo prefieren, o prosiguen hasta 14 o 21 años, según vuestro calendario, porque realizan el curso educativo, periódico, consecutivamente en los lugares que frecuentan en la peregrinación. Os recordamos que la espontaneidad y libre selección de estudios o profesiones, lo mismo que del trabajo, en Marte, permite a cada uno vivir, tanto como desea, en los objetivos que traza para su felicidad íntima. Ocurre, no obstante, que, tratándose de almas muy evolucionadas, ingresan normalmente en el ciclo común de la vida colectiva.